Ustedes saben que hace muchos años, allá por el siglo XVII, se escribió una novela alegórica cristiana que se llamó El progreso del peregrino, por John Bunyan, un inglés perseguido a causa de su fe. Tengo entendido que aún la escribió desde prisión esta novela, una novela que para algunos, después de la Biblia, es uno de los libros más leídos y traducidos. Creo que ha sido traducido a más de 100 idiomas. Una hermosa novela, si usted no la ha leído, lo animo a poder conseguirla. Representa en forma alegórica lo que es la vida cristiana. Es más, el protagonista de esta novela, no por casualidad, llamado Cristiano, inicia un viaje saliendo de la ciudad de destrucción, donde él vivía, hacia la ciudad celestial o la patria celestial. Entonces, lo que quiero rescatar de esta novela, de esta obra clásica, es que la mayor parte de su vida que está representada en este viaje nunca la hace solo. Siempre se le acercan distintos tipos de circunstanciales compañeros de ruta. Algunos, por las actitudes hacia él mismo y hacia Dios, resultan compañeros que le son de bendición, de apoyo, que lo encaminan en lo que ha iniciado como viaje, y todo lo contrario también se le sale al camino, se le cruzan individuos, personas que por sus actitudes, por sus palabras, más que ayuda, le resultan de tropiezo y a veces hasta de desvío en el camino que él ha iniciado. ¿Por qué les hablo de estos circunstanciales compañeros de ruta? Porque debemos reconocer que como cristianos Dios va a permitir que en distintos momentos de nuestras vidas se acerquen distintos tipos de personas, los cuales, hombres de carne y hueso como usted y como yo, que van a pronunciar ciertos tipos de palabras, van a tener una determinada actitud, una conducta hacia nosotros, lo cual puede llegar a ser de bendición o ayuda para nuestras vidas de fe, o todo lo contrario, pueden transformarse en verdaderos instrumentos en las manos de nuestro enemigo, Satanás, para perjudicarnos en nuestra vida de fe, para atrasarnos en nuestro caminar cristiano y, ¿por qué no, aún desviarnos del camino del Señor? Hoy quiero comenzar una serie, y esta serie de mensajes se va a enfocar en un personaje bíblico que fue el que llegó a ser luego el rey David, porque encuentro en distintas etapas de la vida del rey David cómo Dios permite que le salgan al encuentro distintos tipos de compañeros de ruta, de personas que se le cruzan en el camino y frente a los cuales David tuvo que discernir si esa persona se trataba de un enemigo o de un aliado respecto a los planes de Dios para su propia vida. Y el primero de ellos, tomando un poco el andar de David en orden cronológico, es nada más ni nada menos que el mismísimo Goliat, el gigante guerrero filisteo. Si ustedes me acompañan, voy a leer en 1 Samuel, capítulo 17, dice ahí la palabra de Dios lo siguiente. 1 Samuel 17, versículos 4 al 7. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro, escuche, pesaba la punta de la lanza más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Y cuando en nuestras vidas nos puede salir al encuentro un Goliat, alguien que aparenta acaparar toda la escena de nuestra vida porque es alguien que
se destaca por cómo empieza a influenciar sobre nuestra vida, uno tiene que hacerse frente a esa persona una serie de preguntas espirituales, pero sobre todo hacerse las preguntas correctas y responderlas correctamente, para poder saber cómo enfrentar a esa persona que Dios ha permitido que se cruce en nuestro camino. La primera de las preguntas sería: ¿por qué razón justamente lo tengo frente a mí en este momento de mi vida? Repito, ¿por qué me sale al encuentro esta persona en este momento de mi vida? Para que dos personas coincidan al mismo tiempo en un mismo lugar, puede haber dos tipos o dos posibles razones. Hay algunos que van a argumentar en las casualidades, o sea, casualmente fulanito de tal salió de tal lugar, iba para tal otro lugar, y sultanito iba de este otro lugar, iba para este otro, y coincidieron en un lugar y se encontraron. Pero hay una segunda razón que me voy a tomar un ratito para compartírselas más adelante, de por qué se puede dar el encuentro de dos personas en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Ahora bien, ¿por qué estaba ahí Goliat? Nos podemos preguntar. Si ustedes van a 1 Samuel, el mismo capítulo 17, leen en el versículo 8 lo siguiente. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Versículo 10. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Y la respuesta es clara y sencilla de por qué está Goliat cruzándose en el camino de David. Y es porque se trata de alguien que lisa y llanamente es un enemigo de Dios y de su pueblo. Y llegó hasta ese lugar en ese momento con una intención muy clara. La intención era de asustar, pero también enfrentar, derrotar y esclavizar al pueblo de Dios. Ahora aclaremos algo que va a ser importante para que no me malinterpreten en este mensaje y en los que van a seguir. Suscribo a lo que afirmó el apóstol Pablo cuando en el pasaje sobre guerra espiritual de Efesios 6, él reconocía y decía con toda claridad, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. O sea, nuestro enemigo no es humano, no es una persona, no es un hombre o una mujer. Nuestro enemigo es espiritual y es del reino de las tinieblas y se llama Satanás y todos sus súbditos. Ahora, la misma Biblia, ¿qué nos aclara? Por ejemplo, cuando Pablo le escribía la segunda carta a Timoteo, le advertía en el capítulo 3 lo siguiente, versículo 1 hasta el 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ese adjetivo peligrosos literalmente puede significar también tiempos feroces, tiempos difíciles. Le advertía, le anticipaba a Pablo a Timoteo que se le venían. Ahora, ¿cuál era la causa o el origen de la peligrosidad de estos tiempos que estamos viviendo hoy por hoy? Y empieza a enumerar ningún espíritu demoníaco, no empieza a enumerar ni a nadie a nivel espiritual, sino que empieza a describir a hombres, a seres humanos. Porque dice, también debes saber, estoy en 2 Timoteo 3:1, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá, otras versiones dicen, porque habrá hombres amantes de sí mismos, permítame la reiteración, hombres avaros, hombres
vanagloriosos, seres humanos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue la numeración, repito, no de demonios, sino de hombres, mujeres, de carne y hueso. Y la misma Biblia describe cómo lamentablemente Satanás, que es nuestro enemigo, puede usar en su estrategia, en su ataque, personas, seres humanos. Hasta el mismo Pedro, en el momento en que quiso confrontar a Jesús con una alternativa al camino de la cruz, recibió de parte de Jesús, en Mateo 16:23, la respuesta directa: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Y no le estaba hablando, y sí le estaba hablando a Satanás, pero el que estaba siendo usado por Satanás era el mismo apóstol Pedro. Y aún ustedes van a escuchar a Pablo escribiendo a los Corintios hablando de ministros de Satanás, siervos de él. O sea que tenemos en claro que el enemigo es el enemigo de nuestras almas con mayúscula, pero que puede usar a instrumentos humanos, también la Biblia es muy clara en decirlo. Ahora, si ahí se planteó delante de David, este gigante, la razón era porque tenía una intención de amedrentar y mayormente esclavizar al pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué razón estaba David ahí? Si teóricamente David no tenía por qué estar en el campo de batalla. Y la respuesta que tenemos que dar bíblicamente a por qué David estaba frente a Goliat es: él estaba ahí por obediencia. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 al 20 y algunos versículos más, que el padre Isaí le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes, llévalos pronto al campamento a tus hermanos, llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón, mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl, los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela luchando contra los filisteos. Dice el versículo 20 de 1 Samuel 17, al día siguiente David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino, llevando consigo las provisiones que le entregó Jesse. Y bueno, ustedes siguen leyendo los próximos versículos y se van a enterar que David llega a donde está el ejército de Israel y estando ahí tratando de averiguar cómo están sus hermanos, dice el versículo 23, que sale Goliat, como era costumbre durante los últimos 40 días, a desafiar a alguien que del ejército de Israel salga a combatir contra él. Y termina el versículo 23 diciendo: y David lo oyó. David lo escuchó. David estaba frente a este gigante por obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios, al obedecer a la autoridad que en ese tiempo tenía sobre su vida, que era nada más ni nada menos que su padre. David no salió de pastorear aquellas pocas ovejas con el mandato del padre: si mirá, David, andá a pelear con Goliat y volvé. No le dijo eso Isaí. Isaí le encargó un mandado: andá, lleva estos panes, lleva este trigo, lleva estos quesos y averiguame cómo están tus hijos, cómo están mis hijos, le dijo Isaí. Ahora, para que entiendan cómo Dios obró en esto, es como si usted hubiera sido mandado a vender gaseosas en una cancha de fútbol y termina jugando en un equipo y haciendo el gol que define el partido. Eso sería más o menos cómo termina David de lo que recibió como una orden, uno podría decir completamente intrascendente, a erigirse en el rival elegido por Dios para enfrentar a Goliat. Ahora, créanme que cambia por completo el panorama de nuestras vidas
y cómo vamos a reaccionar frente al gigante que tengamos si lo enfrentamos en obediencia a Dios. No es lo mismo que nos salga al encuentro un gigante en una actitud de obediencia a Dios que en una actitud de desobediencia. Cambia por completo mi reacción frente a eso, o por lo menos debería cambiar. No es lo mismo un Jonás huyendo a Tarsis en desobediencia a Dios en un barco que lo sorprende una tormenta, que un apóstol Pablo en otro barco que le sorprende otra tormenta en el mismo mar, pero yendo a Roma a testificar al propio César. No es la misma reacción de uno y de otro frente a una tormenta. Entonces, cuando se nos presenta un gigante en nuestras vidas, es imperioso saber si estamos en una actitud de obediencia o desobediencia a Dios. Porque si estamos tratando de hacer lo que a Dios le agrada, mi actitud frente a ese gigante tiene que ser completamente una actitud de fe. Hace un rato les decía que para que dos personas se encuentren en un lugar, coincidan, algunos van a hablar de casualidades. No creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y en las causalidades producidas por Dios. Porque para mí la otra posible razón, que es la que sin lugar a dudas fue la que explicó este encuentro entre este chico David, este muchacho y este gigante, es la amorosa y sabia providencia de Dios, que ordenó todo para que Goliat y David coincidieran en el mismo lugar y al mismo tiempo. Creo en un Dios que tiene control de todo y de todos. Creo en la providencia de Dios, también llamada la soberanía intencional de Dios. Y por eso creo de que si David se tuvo que topar con este gigante, no es en un momento de descuido de Dios, sino en un momento planeado y ordenado por Dios. Fíjense qué linda esta versión de Romanos 8:28 que nos habla justamente de la providencia de Dios. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Repito, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Si lo digo en otras palabras, creo en un Dios que había movido todas las fichas para que en aquel día este jovencito David coincidiera en tiempo y lugar con aquel guerrero filisteo, porque el encuentro con aquel guerrero filisteo era parte del propósito de Dios para aquel que luego, debajo del Mesías, fuera el más importante de los reyes que tuvo el pueblo de Dios. Yo suponía hoy que hubiera pensado Goliat instantes antes de morir, si se hubiera enterado que fue usado por Dios para encumbrar la figura de quien estaba enfrentando. Yo creo que se hubiera suicidado antes que lo hubiera matado David, de la bronca que le hubiera dado. Porque aunque él se creía dueño de la situación, no estaba haciendo que cumplir el propósito de Dios de enfrentar a alguien que a partir de esta victoria iba a comenzar un camino ascendente hasta ser el verdadero rey de Israel. ¿Por qué tengo este gigante? Porque Dios en su sabiduría amorosa, de alguna manera cree que yo tengo que estar hoy frente a ese gigante. Pero cuando en nuestras vidas nos sale al encuentro un Goliat, sería aconsejable preguntarnos en segundo lugar, ¿qué intenciones o plan tiene para mi vida o persona esta persona que tengo delante mío? Y las intenciones que tenía para con este jovencito era la misma intención que él tenía para el resto del pueblo de Dios. Y las intenciones se notan en las palabras. Si ustedes leen 1 Samuel 17, dice los versículos 8 al 10, que con fuertes gritos
El filisteo les dijo a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están... Y volvemos a repetir los versículos que les leí recién. ¿Qué les estaba proponiendo a través de sus palabras Goliat al pueblo de Dios? Le estaba proponiendo algo que era una costumbre en la antigüedad, que eran los combates representativos. O sea que cada uno de los ejércitos que se estaban por enfrentar, en vez de enfrentarse todos contra todos y morir un montón de gente, elegían cada uno un campeón de cada uno de ellos, que se peleaban entre ellos. El que triunfaba decretaba el triunfo del ejército al que pertenecía. Si ustedes escuchan las palabras de Goliat, no habla tanto de destruir a los israelitas, sino de esclavizarlos. No les dice, miren, los vamos a matar a todos, sino el que gane hace esclavo a los otros. O sea que la actitud de Goliat era la actitud de parte del pueblo filisteo de tratar de sojuzgar al pueblo de Dios, de dominarlo, de esclavizarlo. ¿Por qué medio? Y por medio del temor. Ese gigante que se te cruza te quiere dominar por medio del temor. Y creo que le estaba dando buen resultado con el 99,99% del pueblo de Israel en aquel día. Porque si ustedes leen, por ejemplo, 1 Samuel 17:11, se van a enterar que cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, profundamente perturbados. Y si leen en 1 Samuel 17:24, leen algo parecido. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Cuánto daño que puede producir en nuestras vidas Satanás cuando nos hace entrar en temor? Cuando comienza a lograr que un temor domine nuestro pensamiento. ¿Cuánto daño puede hacernos Satanás al atemorizarnos? ¿Y por qué lo digo? Porque bíblicamente yo encuentro una íntima relación entre el temor y la desobediencia a Dios. Una íntima relación entre tener miedo y pecar contra Dios. Es más, si me apuran un poco, le digo, hay una relación doble. ¿Por qué? Porque en el origen de ciertos pecados, ustedes van a escuchar a personajes bíblicos que cuando explican por qué pecaron, ¿saben qué les dice? Porque tuve miedo, por eso desobedecí. El mismo Saúl, un tiempo atrás, le reconocía a Samuel, 1 Samuel 7:24, reconozco, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tuve miedo. O sea, cuando entramos en temor, el miedo está a centímetros de nuestra vida. Pero también la relación es doble, porque el que peca también tiene miedo por haber pecado. O sea, puede estar en la génesis del pecado, o el temor puede ser la consecuencia del pecado. ¿Por qué se creen ustedes que si hay un mandamiento que se repite y se multiplica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? No tengan miedo. No teman. No teman. No teman. Búsquenlo. Creo que no hay mandato que lo supere en cantidad de veces que aparece. ¿Por qué? Porque cuando uno teme, está a las puertas de ser víctima del ataque del enemigo, de desobedecer, de fallar a Dios y a su plan. Por lo tanto, si un gigante tipo Goliat se nos cruza en nuestro camino, debemos tener en claro que su intención será la de quitarnos la libertad, la de dominarnos, y lo va a intentar por medio del temor. Pero tengamos también en claro que si nos domina el temor, estamos a las puertas de cometer grandes errores o de directamente o lisa y llanamente desviarnos del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, creo que si había alguna pregunta más importante que las dos anteriores que se debía hacer David frente a este gigante que le había salido al encuentro, era esta tercera pregunta, y es: ¿y qué espera Dios que yo haga frente a este gigante como Goliat? ¿Está todo bien? ¿Es la voluntad de Dios que me haya
encontrado, entiendo que me está queriendo meter miedo. Ahora, ¿qué hago frente a esto? Y creo que David, si algo le quedó en claro desde que lo escuchó en las primeras provocaciones a Goliat en aquel día, que era que si Dios lo había llevado a ese lugar a conocer y a escucharlo a Goliat, era para enfrentarlo, pero enfrentarlo en el nombre de Dios. Ahora, para enfrentar al gigante en el nombre de Dios, creo que debemos cumplir, y permítame que sea reiterativo, una condición previa, y es no temerle. Antes del combate, que como decíamos hoy, si tuviéramos que definirlo en términos boxísticos, y fue un knockout en el primer round el combate, el resultado, habrá durado, no sé si habrá llegado 1 minuto, lo que duró la piedra en salir de la onda de David y llegar hasta la frente de Goliat, y terminó el combate. Ahora, antes de ese combate en sí mismo, hubo una guerra dialéctica entre ambos. Se dijeron cosas, tratando de dominarlo uno al otro a través de sus palabras. Y empieza obviamente Goliat. Y tiene palabras que inicialmente parecen muy tiernas. Le dice, ven a mí, le dice a David, ven hacia mí, ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 1 Samuel 17:44. Vení y vas a saber lo que te pasa. Y lo interesante es lo que le contesta David en el versículo 45. Primero lo voy a leer en la Biblia y después se lo voy a traducir como lo entiendo, en pocas palabras. David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. En versión popular, estás armado hasta los dientes, le dijo David a Goliat. Tan grandote que sos y tenés un montón de armas. Pero yo vengo contra ti sin armas. Vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Saben cómo contestó David a la invitación, ven a mí? La respuesta de David es, no voy, vamos. Vamos. ¿Vos me estás invitando? No voy, vamos, va Dios y voy yo junto con Dios a enfrentarte. Porque al que has hecho enojar más que a mí, le dice David, es al Señor Dios de los ejércitos. Para enfrentarlo en el nombre de Dios, en segundo lugar, no solamente no debo temer, sino que debo permanecer en obediencia bajo el amparo de Dios. Y volvemos al término de qué clave es enfrentar a este gigante. No solamente encontrármelo en actitud de obediencia, sino enfrentarlo. El Salmo 91:1 comienza, y es el pasaje quizás del Salmo 91, es el versículo más conocido, es el que uno encuentra en los cuadritos cuando va a la casa de un hermano, ¿no? En un señalador. El que habita, ¿cómo sigue? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Suena muy lindo el versículo, pero si ustedes siguen leyendo el resto del Salmo, el resto del Salmo tiene mucho contexto bélico, de estar en pleno campo de batalla. A lo que voy yo es que la clave para la victoria es enfrentar al enemigo bajo el amparo del Todopoderoso. Y al amparo del Todopoderoso es si yo decido estar bajo su señorío. Por algo alguien dijo, si lo haces a Dios Señor de tu vida, Dios va a ser Señor de tus problemas también. El que habita al abrigo del Altísimo es el que disfruta la protección del Todopoderoso. David fue en el nombre de Dios porque estaba en obediencia a Dios. Un versículo clave que nos explica esto es Santiago 4:7, que dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y como me lo habrán escuchado decir, lo vuelvo a decir nuevamente, en este pasaje el orden de los factores sí altera el producto.
Yo primero me humillo delante de Dios, me someto a Dios y Dios me da el poder para resistir al diablo. No voy a resistir al diablo antes de someterme a Dios. El diablo va a huir si yo le resisto, humillado previamente delante de Dios. Por eso, si ustedes leen desde los versículos 45 al 47, que David le sigue contestando a Goliat de qué le proponía a él, más allá de lo que anteriormente le había propuesto Goliat, van a ver que en la boca de David aparece como nunca antes en todo el capítulo más veces seguido el nombre de Dios. Si ustedes me siguen, dice el versículo 45 de una parte: yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Una vez, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 46, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres. Bueno, y todo el mundo, cierra el versículo 46, sabrá que hay un Dios en Israel. Versículo 47, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor, quinta vez, rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, 6, y Él los entregará. 7 veces menciona el nombre de Dios en, ¿cuánto? 3 versículos más o menos. ¿Por qué? Porque lo que había entendido David era que él estaba participando de esa batalla, pero esa batalla era de Dios, no de él. Por eso bien dice 2 de Crónicas 20:15, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, dice. Podría haber dicho por este gigante, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y entendamos literalmente esto. Tus batallas, mis batallas, si estamos bajo el amparo del Señor, si estamos en comunión con Él, son más que nada las batallas de Dios. Y yo no quiero estar en ninguna batalla que no sea una batalla de Dios. Pero una cosa es emprender una batalla personal y otra cosa es saber que yo me estoy sumando a la batalla de otro. Y esa batalla de otro es la batalla de Dios. El título de este mensaje decía algo así como un enorme problema o una gran oportunidad. Porque luego de repasar todo este capítulo tan apasionante de la vida de David, nos queda en claro que en la providencia de Dios, lo que en un comienzo pareció ser un gran problema, un gran obstáculo para el presente y para el futuro de David, no era otra cosa que una gran oportunidad que Dios le estaba dando para tener un empujón hacia el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era ese propósito? Ser el gran rey que tuvo el pueblo de Israel. Todo cambió después de aquel día. Nadie dejó de conocer a este muchacho que derrotó a ese gigante que nadie quería enfrentar. No fue lo mismo David después de haber vencido a Goliat. Y si ustedes siguen la línea de tiempo de su vida, van a ver cómo esto empieza a ascender hasta llegar a ser el verdadero rey de todo Israel. ¿Por qué? Porque creo que en la providencia de Dios, aquellos gigantes que vienen a querer plantarse delante nuestro y ser un obstáculo, más que un obstáculo, es una gran mano de parte de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. No por nada, muchos años después, cuando Dios decide hacer un pacto, justamente el pacto con David y su descendencia, rememorando su vida, le manda a decir por medio de un profeta lo siguiente a David: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Y uno se pregunta, ¿y cuándo pasó esto?
Alguien podría decir, bueno, pudo haber sido antes cuando él fue a tocar para calmar el ánimo de Saúl. No, porque acá David ya no vuelve. Lo tomó para hacerlo príncipe de su pueblo de Israel. ¿Cuándo lo tomó? Cuando lo hizo cruzar con un gigante. ¿Cómo se cruzó con ese gigante? Sencillamente obedeciendo un mandado que le pidió su padre. En esa obediencia y las cosas pequeñas, Dios la usó para las grandes cosas que tenía para la vida de David. Quizás en tu vida algún Goliat se te ha cruzado en los últimos tiempos. Te preguntás, ¿y quién lo mandó a este? ¿Por qué a mí se me cruza semejante grandote? ¿Qué hice de malo? Yo te animo a verlo a ese gigante de otra manera. No menos malo de lo que lo es, porque a lo mejor es bastante malo, pero bajo el paraguas de la providencia de Dios, entender de que si Dios permitió que se parara delante tuyo, créeme que es lo mejor para tu vida el enfrentar a ese gigante. Porque es parte del propósito de Dios para tu vida, el vencerlo y seguir adelante de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. Yo te invito a inclinar tu cabeza, vamos a hablar con Dios por unos momentos. El Dios que según su misma palabra ha diseñado desde antes de la fundación del mundo obras, planes en los cuales nosotros pudiéramos andar. Dios no es un improvisado. Dios no es alguien al que se le quema los papeles y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No. Dios es un Dios de amor y de sabiduría. Y sabe cada momento de tu vida. Y si hay un gigante que hoy se está levantando en tu vida, yo te animo a que no le tengas miedo y que en el nombre del Señor salgas a enfrentarlo, entendiendo que esa batalla no es tuya, sino es de Dios. Padre, bendice cada persona aquí presente. Tú conoces cada realidad. Tú conoces si se ha levantado algún gigante en la vida de mis hermanos. Quizás una persona de carne y hueso como lo fue Goliat. Quizás una persona que nos intimida desde su posición. Es una persona que nos intimida de su influencia sobre nuestra vida. Pero Señor, sabemos que en ti somos más que vencedores. Y sabemos que el enfrentarlo y vencerlo en el nombre de Jesús es parte de tu plan para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a salir de este lugar con una actitud de fe, de saber de que tú estás al control de todo y que a ti no se te escapa nada y que no vas a permitir en nuestra vida una prueba mayor de la que podamos soportar, ni un gigante más alto de lo que podamos enfrentar. Señor, que podamos salir con una actitud de fe a enfrentar lo que tú tienes planeado para nuestra vida en los próximos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos.